El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, congeló por completo la sala en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus palabras fueron tan duras y directas que dejaron a muchos jefes de Estado incómodos, porque dijo exactamente lo que gran parte del mundo piensa, pero que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Hemos traducido este discurso al español para una mejor comprensión, y lo que escucharán a continuación refleja no solamente la posición de Brasil, sino también el eco de la indignación de millones de personas alrededor del planeta. Lula condenó con absoluta claridad lo que está sucediendo en Palestina y señaló con firmeza cómo potencias occidentales, incluidas naciones como Estados Unidos y la mayoría de Europa, con la excepción de España, actúan como cómplices al cerrar los ojos frente a la aniquilación de civiles indefensos, ancianos, mujeres y niños. Denunció a quienes justifican lo injustificable, a quienes hablan de seguridad mientras avalan la matanza sistemática de un pueblo que apenas lucha por sobrevivir. Lo que el presidente brasileño expresó no fue un discurso más. Fue un golpe directo a la conciencia internacional. Un llamado urgente para detener el genocidio que se desarrolla frente a las cámaras en tiempo real, sin que los organismos multilaterales cumplan con su responsabilidad. Lula puso en el centro del debate algo que muchos intentan ocultar: la necesidad inmediata de reconocer al Estado palestino como condición indispensable para alcanzar la paz. Lo que escucharán a continuación es un discurso histórico, pronunciado con la fuerza de quien no teme señalar a los poderosos y denunciar los crímenes que la comunidad internacional pretende ignorar. Un discurso que no se limita a condenar, sino que exige acción. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo ahora mismo y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos programas ni los futuros discursos traducidos que seguiremos compartiendo aquí. Señoras y señores, excelencias, amigas y amigos, no hay palabra más apropiada, más verdadera, más dura y más justa para describir lo que está ocurriendo en Gaza que genocidio. Esa es la realidad que se impone ante nuestros ojos, por más que algunos intenten negarla, maquillarla o justificarla. Estamos frente a una masacre planificada, prolongada y sistemática contra un pueblo que ya fue condenado tantas veces a la marginalidad, al exilio, a la ocupación y que ahora es condenado a la muerte colectiva. Brasil, que lleva en su historia el compromiso con la paz, con el derecho internacional y con la dignidad humana, no podía omitir su voz. Por eso decidimos sumarnos al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. No lo hacemos por ideología, no lo hacemos por conveniencia política, lo hacemos porque es la única postura coherente con los principios que nos guían como nación soberana, humanista y comprometida con la justicia. Los actos terroristas cometidos por Hamás son inaceptables y desde el inicio Brasil fue enfático al condenarlos. Ninguna causa, por más legítima que sea, puede justificar la muerte de inocentes, el secuestro de civiles, el ataque deliberado contra personas indefensas. Pero la respuesta de Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha superado con creces cualquier parámetro aceptable de defensa. Se ha transformado en un instrumento de destrucción masiva, en una política de exterminio contra un pueblo entero. El derecho a la defensa no puede ser usado como salvoconducto para la matanza indiscriminada de civiles. Nada justifica asesinar a más de 50,000 niños. Nada justifica destruir el 90% de los hogares palestinos. Nada justifica condenar a 500,000 de personas al hambre, destruir hospitales, cortar el suministro de agua y energía, atacar convoyes humanitarios y disparar contra personas hambrientas que buscan alimento. Nada justifica usar el hambre como arma de guerra. La tragedia en Gaza es de tal magnitud que ya no podemos hablar solo en cifras. No se trata de números fríos, se trata de vidas humanas, de historias interrumpidas, de sueños que jamás se realizarán. Cada niño muerto en Gaza representa una derrota de la humanidad. Cada familia sepultada bajo los escombros es un grito que resuena contra la hipocresía de un sistema internacional que se dice comprometido con la dignidad humana, pero que cierra los ojos ante crímenes tan evidentes. Lo que está en curso no es solo el exterminio del pueblo palestino,
Es también el intento de aniquilar su sueño de nación, de borrar a Palestina del mapa, de apagar su memoria, su cultura y su identidad. Es importante recordar que la cuestión de Palestina no surgió ayer. Hace 78 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el llamado Plan de Partición. En aquella ocasión, la sesión fue presidida por un brasileño, Oswaldo Aranha. Allí nacía la perspectiva de dos estados, uno israelí y otro palestino. Pero, a lo largo de casi 8 décadas, solo uno se materializó. El Estado de Israel no solo fue creado, sino que fue constantemente ampliado, fortalecido, armado y protegido por los países más poderosos de Occidente. Mientras tanto, el Estado palestino nunca salió del papel, y cada vez que hubo una oportunidad de avanzar, cada vez que se acercaba una negociación que podría abrir camino hacia la paz, lo que vimos fue a Netanyahu y a su política de ocupación saboteando sistemáticamente el proceso. Netanyahu no solo rechazó negociaciones serias, sino que persiguió y ejecutó a dirigentes palestinos que se dispusieron al diálogo. ¿Cuántos representantes fueron eliminados en operaciones militares quirúrgicas, justamente aquellos que podrían representar un puente hacia la paz? ¿Cuántos líderes políticos y comunitarios palestinos fueron alcanzados y asesinados por drones israelíes en momentos críticos de negociación? Ese patrón de sabotaje no es casual, no es un error, no es un exceso. Es una política deliberada de impedir la paz, porque la paz significaría reconocer a Palestina como Estado soberano. Y Netanyahu jamás aceptó esa realidad. Construyó su carrera política alimentando el miedo, explotando el odio y fortaleciendo la ocupación. Su gobierno no representa únicamente la defensa de Israel, sino la expansión incesante de asentamientos ilegales, la imposición de la fuerza sobre el derecho y la transformación de Palestina en un territorio inviable para la vida humana. El conflicto entre Israel y Palestina se ha convertido en el símbolo mayor de los obstáculos que enfrenta el multilateralismo. Demuestra cómo la tiranía del veto sabotea la propia razón de ser de la ONU. La ONU nació para evitar que atrocidades como el Holocausto y los horrores de la Segunda Guerra Mundial se repitieran. Pero lo que vemos hoy es la repetición de atrocidades, y una vez más, el Consejo de Seguridad se muestra impotente, paralizado por el veto de aquellos que deberían ser los guardianes de la paz. La omisión no es neutral. La omisión es complicidad. Cuando Estados Unidos bloquea cualquier resolución que pueda detener la violencia en Gaza, se convierte en corresponsable de lo que ocurre. Cuando países europeos, con la honrosa excepción de España, continúan apoyando a Netanyahu y suministrando armas, se convierten en cómplices de crímenes de guerra y de genocidio. La historia juzgará esa complicidad, como ya juzgó otras en el pasado. El Estado se asienta sobre 3 pilares: territorio, población y gobierno. Pero en el caso palestino, esos 3 pilares han sido sistemáticamente destruidos. ¿Cómo hablar de territorio cuando la ocupación ilegal crece con cada nuevo asentamiento? ¿Cómo hablar de población cuando asistimos a una limpieza étnica en tiempo real, transmitida en las pantallas de nuestras televisiones y celulares? ¿Cómo hablar de gobierno cuando la propia autoridad palestina es debilitada, desacreditada y muchas veces atacada, impedida de ejercer plenamente sus funciones? ¿Qué queda entonces, sino el vacío de una promesa incumplida, la perpetuación de una injusticia histórica y el mantenimiento de un sistema de dominación que se niega a reconocer el derecho elemental de un pueblo a la autodeterminación? Brasil no puede, no debe y no va a callarse ante esto. En 2010 reconocimos al Estado de Palestina. Hoy saludamos a todos los países que hicieron lo mismo. Ya somos la mayoría de los 193 miembros de la ONU. Pero hace falta más. Es necesario que ese reconocimiento se traduzca en acciones concretas. Brasil se compromete a reforzar el control sobre importaciones provenientes de asentamientos ilegales en Cisjordania. También mantendremos suspendidas las exportaciones de material de defensa, inclusive de uso dual, que puedan ser utilizados en crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esta no es solo una decisión política. Es una decisión moral que expresa nuestra negativa a ser cómplices de la violencia.
Ante la omisión del Consejo de Seguridad, corresponde a la Asamblea General asumir sus responsabilidades. Así como en el pasado se creó el Comité Especial contra el Apartheid, que desempeñó un papel central en el fin del régimen de segregación racial en Sudáfrica, necesitamos hoy un mecanismo semejante para abordar la cuestión palestina. La creación de un órgano dedicado a monitorear, denunciar y presionar contra la ocupación y el genocidio puede ser un paso esencial para rescatar la fuerza del multilateralismo. No podemos aceptar que la ONU se transforme en una institución irrelevante, incapaz de proteger a los más vulnerables y de contener los abusos de los más poderosos. Y aquí quiero hablar directamente de la hipocresía de muchos países occidentales. Esos países no dudan en condenar a otros pueblos cuando les conviene, no dudan en imponer sanciones, en invocar el derecho internacional, en movilizar a sus ejércitos y su propaganda para defender causas selectivas, pero ante Gaza, ante la matanza de niños palestinos, ante el genocidio transmitido en vivo, eligen el silencio o, peor aún, eligen apoyar al agresor. Esa selectividad mina la credibilidad de Occidente y esa selectividad debilita al propio derecho internacional, transformándolo en una herramienta de manipulación en lugar de un instrumento de justicia. España ha mostrado valentía al posicionarse a favor de Palestina, pero lamentablemente es la excepción. La mayoría de los países de la Unión Europea sigue apoyando a Netanyahu, aun sabiendo que conduce un proyecto de destrucción, aun sabiendo que sabotea todos los intentos de paz, aun sabiendo que persigue y elimina a dirigentes palestinos comprometidos con el diálogo. Esa contradicción revela la quiebra moral de una política exterior que se dice comprometida con los derechos humanos, pero que cierra los ojos cuando los muertos son palestinos. Mientras tanto, en Gaza, la miseria crece de manera indescriptible. No hablamos solamente de falta de comida o de refugio. Hablamos de una situación en la que familias enteras viven bajo escombros, en la que niños crecen sin conocer la luz eléctrica, en la que hospitales funcionan sin medicamentos, en la que madres dan a luz en condiciones subhumanas. Hablamos de un pueblo condenado a vivir sin esperanza, sin perspectiva de futuro, sometido diariamente a bombardeos, a bloqueos y a humillaciones. Hablamos de un territorio transformado en prisión a cielo abierto, donde más de 2 millones de personas viven confinadas, privadas de su libertad de movimiento, privadas de sus derechos más elementales, privadas incluso de su dignidad básica. El hambre que azota Gaza no es consecuencia natural de la guerra, es un hambre provocada, planificada, usada como arma. Israel controla las fronteras, controla los alimentos, controla el agua, controla la energía y utiliza ese control para estrangular a la población palestina. Es como si toda la población de ciudades como Miami o Tel Aviv fuese condenada al hambre. Pero no hablamos de abstracciones, hablamos de personas concretas, de rostros concretos, de niños que lloran de hambre, de padres que no saben cómo alimentar a sus hijos, de ancianos que se consumen sin asistencia. Hablamos de un sufrimiento humano que debería avergonzar al mundo entero. Y sin embargo, ¿qué vemos? Vemos a gobiernos occidentales enviando armas, enviando apoyo político, ofreciendo cobertura diplomática a Netanyahu. Vemos a gobiernos que se dicen democráticos aplaudiendo a un líder que gobierna con autoritarismo, que desprecia el derecho internacional, que sabotea todas las negociaciones, que convierte la violencia en política de Estado. Es preciso decirlo claramente, Netanyahu no busca la paz. Netanyahu busca perpetuar la ocupación. Netanyahu busca destruir a Palestina. Netanyahu busca fortalecer su propia posición política interna a costa de la sangre palestina. Él sabe que cada bomba lanzada sobre Gaza fortalece su discurso nacionalista, cada asentamiento construido en Cisjordania garantiza más apoyo de su base, pero el precio de esa política se paga en vidas humanas, en sufrimiento, en destrucción.
No podemos aceptar esto como normal. No podemos aceptar que la política internacional se reduzca a la ley del más fuerte. No podemos aceptar que la ONU sea impotente ante crímenes tan evidentes. Es hora de restituir la fuerza del multilateralismo. Es hora de recuperar nuestro sentido colectivo de humanidad. Trabajar por la efectividad del Estado palestino no es solo un acto de justicia con el pueblo palestino. Es también un paso esencial para reconstruir la credibilidad del sistema internacional, para demostrar que la paz es posible, que el derecho prevalece sobre la fuerza, que la dignidad humana puede triunfar sobre el odio y la destrucción. Brasil, junto a Sudáfrica, a España y a tantos otros países, reafirma hoy su compromiso con esa causa, no por interés propio, sino porque creemos que la paz en Oriente Medio es condición indispensable para la paz en el mundo. El conflicto israelí-palestino no es solo una cuestión regional, tiene implicaciones globales, alimenta tensiones, radicalismos, resentimientos que se extienden más allá de las fronteras de Palestina e Israel. Resolver esa cuestión es, por tanto, del interés de toda la humanidad. Brasil seguirá defendiendo la solución de dos estados. Israel tiene derecho a existir, pero Palestina también lo tiene. La coexistencia pacífica es posible, pero solo se logrará si hay justicia, si hay respeto, si hay reconocimiento mutuo. Eso exige que Israel ponga fin a la ocupación, que desmantele los asentamientos ilegales, que respete las fronteras reconocidas internacionalmente, que permita la construcción de un Estado palestino viable, con territorio continuo, con población libre y con gobierno legítimo. Eso exige también que la comunidad internacional abandone la hipocresía, que deje de medir con dos varas, que trate a Palestina con la misma dignidad con que trata a otros pueblos. Señoras y señores, sé que las palabras tienen límites. Sé que ningún discurso, por más fuerte que sea, puede devolver la vida a los niños muertos en Gaza. Sé que ninguna resolución puede borrar el trauma de las familias que perdieron a sus seres queridos. Pero las palabras pueden movilizar, pueden denunciar, pueden inspirar acciones. Y por eso estoy aquí, para decirlo con todas las letras. Lo que ocurre en Gaza es genocidio. Y el silencio ante el genocidio es complicidad. Brasil no será cómplice. Brasil será voz de la justicia, voz de la paz, voz de la humanidad. Muchas gracias.